Apple, inversión de 600.000 millones de dólares en los Estados Unidos bajo la era Trump. Mercantilismo puro. Apple está a punto de mover una parte de su imperio y eso no es exactamente hacia China. Con 100.000 millones de dólares adicionales, hay que decirlo, eleva Apple su inversión en Estados Unidos a alrededor de 600.000 millones de dólares. ¿Dónde instalará las nuevas plantas? ¿Cuántos empleos generará la de la manzana? ¿Y por qué lo hace bajo la administración Trump? Eso es lo que más llama la atención. Bienvenidos a Cuadernos de Economía, un podcast que habla de economía en tu idioma. Bien, en esta parte introductoria vamos a puntualizar tan solo tres bullets. Primero, el anuncio se hizo el 6 de agosto del 2025, hace menos de una semana, el miércoles pasado, en la Casa Blanca, nada más y nada menos que en el Salón Oval, con Donald Trump, el 47º presidente de los Estados Unidos, me parece que así se dice, como anfitrión y además como protagonista, porque hubo muchos momentos en los que Trump, en pleno anuncio, en plena algarabía, a propósito de la mega inversión de Apple, esta tecnológica, Trump habló muchas veces, no solamente en primera persona, como está evidentemente él acostumbrado, sino que habló hasta en plural. Dijo, era parte del staff de Apple. Bien, el segundo bullet que hay que destacar en esta introducción tiene que ver con el nuevo compromiso de la manzana de 100.000 millones de dólares adicionales, como se dijo al principio. ¿Y por qué adicionales? Porque esto es parte de un paquete, un mega paquete, un gran paquete que tiene que ver con una inversión previa o por lo menos anunciada o por lo menos estimada o por lo menos proyectada o por lo menos pronosticada de entre 430, 450 hasta unos 500.000 millones de dólares. Pongámosle 500.000 millones de dólares, lo que totalizaría un agregado, un global de 600.000 millones de dólares. Sí, Apple va a por todas, como dirían en España, con nada más y nada menos que 600.000 millones de dólares a ser invertidos en los Estados Unidos, vale decir, al interior de los Estados Unidos. Y esto es muy importante para la era Trump porque demostraría de una manera muy directa cuál es o sería el poder de convencimiento de Trump a propósito de la capacidad de convocatoria que tiene el heredero inmobiliario y ex actor de cameos de películas de segunda, baratas, allá por fines de los 90, producciones tales como Mi Pequeño Angelito número 2. Bueno, eso demostraría, decíamos, la capacidad de convocatoria que registra Trump, ¿no? Convocatoria a las mega empresas que conforman sobre todo el ecosistema tecnológico que tiene que ver con, por ejemplo, las 7 magníficas de la bolsa de los Estados Unidos, de la bolsa de Nueva York, en concreto el índice Nasdaq, Tesla, Apple, Microsoft, Alphabet, Google Meta, digo yo, Amazon, Nvidia, que constituyen pues un motor muy importante dentro del índice Nasdaq, ¿no? Y como tercer bullet a destacar, tiene como objetivo esta inversión fortalecer la manufactura, el componente fabril y la cadena de suministro de los Estados Unidos, la cadena logística. Dos dimensiones que corrían y corren todavía el riesgo de verse muy comprometidas a propósito de qué cosa, de la guerra comercial arancelaria de Donald Trump, de cara a reducir el riesgo de justamente lo que acabamos de indicar, los aranceles y las tensiones geopolíticas o geoeconómicas, ¿verdad? Bien, es importante indicar esto porque nos lleva a muchas reflexiones, ¿no? Nos lleva a muchas, digamos, disquisiciones alrededor de lo que desea Trump, ¿no? Trump, como dijimos al principio, no solamente en la Casa Oval con Tim Cook,
el CEO de Apple a su vera, a su costado, ¿no? No sabemos si a su izquierda o a su derecha, ya vamos a ver en las fotografías. Eh, bueno, con Tim Cook, decíamos, CEO de Apple, Trump no solo por momentos, el pasado miércoles 6 de agosto, hablaba en primera persona, eso ya lo sabemos, digamos, el narcisismo de Trump lo lleva a hablar en primera persona, incluso cuando está al costado de su esposa, Steve Tyler, ¿no? Es que es igualita, Steve Tyler. Bueno, no sé cómo se llama la esposa de Trump. No recuerdo, a ver si me pueden ayudar con eso, si me pueden decir cómo se llama la esposa de Donald Trump. Vamos a googlearla, ya vamos a googlearla después. Pero bueno, sigamos. Entonces, él siempre, Melania o Milania, bueno, ya, Steve Tyler para los que sabemos, los que hemos vivido en los 90. Bueno, el hecho es que él siempre utiliza la primera persona cuando habla y lo utiliza de una manera muy vinculada al síndrome de Dunning-Kruger. ¿Qué cosa es el síndrome de Dunning-Kruger? Es cuando tú te crees experto en una dimensión determinada, en un área determinada, pero al final resulta ser un tipo muy torpe, ¿no? Muy torpe al momento de definir o conceptualizar o reflexionar o analizar o diagnosticar determinado campo de estudio, ¿no? Bien, ahí estaba a la izquierda Tim Cook y estaba ahí Donald Trump hablando, siendo pues como siempre el protagonista. Él siempre trata de buscar el primer plano, las capturas fotográficas. Y hablando de primer plano, un pequeño paréntesis. Ahí vemos el monolito con el símbolo de la bendita manzana de Apple, un paréntesis, otro paréntesis dentro del paréntesis, para quienes no nos gusta la marca, cosa que no tiene nada que ver en este podcast, ¿no? Ya nos parece terrible que Tim Cook haya llevado no solamente un monolito, nos parece aún más patético que lo haya depositado este monolito de vidrio en esa base dorada que ven ustedes, que en realidad y en concreto se trata de oro puro de 24 quilates, valga la redundancia, porque todos sabemos que el oro puro es de 24 quilates, pero es oro puro y si me apuran y si hasta donde la memoria no me falla, porque mi mamá fue joyera, eso que vemos ahí puede ser una onza de oro puro, puede ser hasta un lingote de oro puro, ¿no? Y eso implicaría, pues, estar pensando en casi un kilo, ¿no? O sea, digamos, 30 por 3, sí, alrededor de 99,9 gramos, ¿no? Perdón, sí, casi 1000 gramos, ¿no? O sea, un kilo. Entonces creemos que estos mensajes, estos gestos, no son parte pues de la parafernalia, una parafernalia, por cierto, muy mercantilista, ¿no? Muy mercantilista alrededor de las maniobras políticas, mercantilistas, geopolíticas, mercantilistas y geoeconómicas, mercantilistas, de Apple hacia Washington, de Apple hacia la Casa Blanca. Entonces, ahí tenemos una primera reflexión a propósito de los 3 bullets que acabamos de indicar. Ahora, respecto o a propósito de la inversión, que si son 100.000, que si son 100.000 más, que se añadirían a 500, en total 600, bueno, ya eso depende de la matriz operativa, depende también de la matriz operacional, depende también o estaría en función a la matriz comercial de la misma compañía, la misma empresa Apple, ¿no? Con lo cual no tenemos mucho que decir, no hay mucho que decir ahí. O sea, es una decisión de Apple, bacán que lo haya visto así, bacán que lo haya decidido así, ¿no? Pero tenemos que analizar evidentemente cuál es el impacto de esa inversión. Ahora, es evidente también, por otro lado, que el objetivo de fortalecer la manufactura y la cadena logística de Apple al interior de los Estados Unidos tiene que ver con aminorar, ¿no? Mitigar el riesgo arancelario a propósito de la guerra comercial arancelaria y sus derivados
en función a las tensiones geopolíticas y geoeconómicas. O sea, Apple en ese sentido sí apuesta por un modelo de negocio muy extremadamente inteligente, ¿no? Lo que hay que destacar también, ¿no? Entonces, creemos que lo que ha hecho la de la manzanita es no solamente una movida de negocios, sino también una movida en función a estrategias que van más allá de los negocios, ¿no? Estrategias que tienen que ver ya con un modelo geopolítico y un modelo geoeconómico, porque esto también no solamente permitiría quitarse de encima a Trump, sino también que permitiría quitarse de encima a quienes, a los proveedores, los insumos, las materias primas que vienen desde China, ¿no? Y esto es muy importante para cualquier compañía tecnológica, sobre todo en estos momentos, ¿no? Entonces creemos que por ahí también hay mucho que analizar. Bien, entonces, y a propósito de análisis, vamos en un tercer punto al contexto estratégico, ¿no? Y para analizar el contexto estratégico, nada más y nada menos que una viñeta que creo que es importante destacar, ¿no? En medio de todo este birlibirloque arancelario, en medio de todo este entramado, a propósito de la guerra comercial arancelaria de Trump, quien sufre evidentemente mucho es el mismo estadounidense de a pie, el mismo rango u horquilla de hogares, de familias, sobre todo de bajos ingresos a ingresos medios, estadounidenses que ven en esta guerra arancelaria un gran enemigo. Y el gran enemigo evidentemente es esta política comercial tan agresiva que ha emprendido el 47º presidente de los Estados Unidos, así se dice, les juro que así se dice, 47º presidente, primer mandatario estadounidense, inquilino de la Casa Blanca, como dirían los periodistas guachafos de mi país. Bien, a propósito, decía yo, de esta guerra arancelaria. ¿Por qué? Porque esta guerra arancelaria ya se ha explicado hasta el cansancio, no solamente este humilde economista, sino otros economistas ya lo han explicado hasta el cansancio, cuál es el efecto sobre el sistema, la formación de precios, leídos ambos desde su variación o variabilidad en función al índice de precios al consumidor, que no es otra cosa que inflación, ¿verdad? Entonces, creemos que ahí hay un gran problema, ahí hay un gran obstáculo. Entonces, volviendo a nuestro tema principal, tres bullets entonces que destacar alrededor de este juego político y geopolítico que ha diseñado Apple y que me parece muy importante, sobre todo para aquellas personas que les gusta el tema de los negocios, que probablemente están estudiando su MBA o están a punto de estudiar un MBA, qué sé yo, pero me parece interesante porque además abarca temas que también van más allá de los negocios y que tienen que ver con la geopolítica. Y recordemos algo que se dijo acá en Cuaderno de Economía, un podcast de economía que habla en tu idioma, que me parece destacable, ¿no? Y me parece interesante volverlo o volver a destacarlo, que tiene que ver con la geopolítica. Economista que no sepa de geopolítica no sirve, no vale. Un economista que no sepa de geopolítica es un economista que le falta un brazo, le falta una pierna, es como un futbolista que tiene dos piernas izquierdas, como un delantero que no mete goles, como un economista que no sepa de geopolítica es como un caballo peruano de paso que lo metes a correr en el hipódromo, no tiene nada que hacer. Creemos que la geopolítica define muchas de las estrategias y de las matrices de riesgo en la economía, sobre todo en la economía global y sobre todo en el comercio global. Y lo mismo pasa con los geopolíticos y los politólogos y los historiadores y, si me apuran, hasta los geógrafos. Si no sabemos de geopolítica, si no conocemos cuáles son los detalles, características y entramados de la geopolítica, en verdad nos va a costar muchísimo entender qué es lo que pasa en el mundo, sobre todo en estos momentos, ¿no? Entonces hay un contexto, existe un contexto estratégico en estos momentos. En el primer bullet encontramos a Donald Trump
con una amenaza, ¿no? Como un riesgo, como un peligro que amenaza con aranceles del 25%, por ejemplo, a iPhones fabricados fuera de los Estados Unidos. Ese es un primer bullet dentro de este contexto. El segundo bullet podría ser o tiene que ver con Apple respondiendo ante esa amenaza. Ok, me estás hablando de 25% iPhones, yo te respondo, o me estás amenazando con ese riesgo, yo te respondo con reforzar la producción local de componentes críticos, vale decir vidrios, vale decir tierras raras, vale decir microprocesadores, microchips, soldaduras, etcétera. Y el tercer bullet, que creo que es importante incluir en este contexto, que tiene y que responde a la pregunta ¿por qué Apple ha hecho esto? Es el siguiente: imagen corporativa. Es decir, si yo soy una empresa que nació en los Estados Unidos, que la hizo un estadounidense, que este estadounidense vendió la imagen de meritocracia, cuando todos sabemos que no fue así, porque Steve Jobs recibió una gran herencia y gran apoyo del Estado para desarrollar su proyecto. Bueno, si hasta una película le hicieron al Patín, ya, ya con todo respeto y que en paz descanse, ya alinear una empresa estadounidense a la política American First para asegurar así beneficios fiscales y estabilidad en sus operaciones, creemos que es un gran logro, y más que un gran logro, es una gran maniobra, por no decir que es una gran, ¿no? ¿No? Y que también tiene que ver con la típica retórica, y hay que decirlo, la típica narrativa del mercantilismo. ¿Y qué nos dice el manual del mercantilista? ¿Qué nos dice el manual del buen mercantilista? Oye, ante una ley, ante una normativa que pone en peligro tu actividad empresarial, tu actividad operativa, tu actividad operacional, tu actividad financiera, tu actividad comercial, pues alíñate al gobierno, comienza a diseñar vasos comunicantes con el gobierno. ¿Para qué? Para que el gobierno, el Estado, diseñe leyes que te permitan a ti subsistir como empresa. ¿Les suena conocido eso acá en Perú? Por supuesto que sí. Tenemos por lo menos una docena de monopolios que lo demuestran y que lo muestran así, ¿no? Sobre todo acá. Bien, entonces, visto eso, ¿qué va a pasar con Apple? ¿Cómo va a impactar esto en la vida cotidiana del ciudadano de a pie en los Estados Unidos? Bueno, lo va a hacer de dos maneras, como cualquier modelo de negocio, como cualquier gran mega empresa, gran corporación, a través de dos vasos comunicantes. El primero, construcción de plantas, de fábricas, instalaciones, facilities, donde vamos a ser testigos de un gran movimiento de nuevos hubs industriales, manufactureros y fabriles. Y por otro lado, generación de puestos de trabajo, ¿no? Cosa que evidentemente trae y atrae, ¿no es cierto? Trae la inversión privada y atrae la inversión privada, ¿no? Entonces acá, por lo menos para la gente de Apple, es, ¿cómo les puedo explicar? Es un win-win, ¿no? Es un win-win. Entonces, de qué estamos hablando cuando hablamos de proyectos, de instalación de facilities, es decir, de fábricas? ¿De qué estamos hablando? A ver, primero vamos a tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta media docena de nuevos hubs fabriles y en sitios totalmente, no voy a decir inesperados, pero sí poco acostumbrados para el ojo del estadounidense promedio, ¿no? Plantas en Texas, plantas en Michigan, plantas en Kentucky, en Arizona, Nevada y California. Bueno, ahí sabemos que hay cierta tradición histórica, tecnológica, sobre todo en California, pero en Oregon, en Utah, un saludo a los mormones van a estar ahí chambeando ahí con los iPhone, ¿no?
y North Carolina, ¿no? Entonces vamos a tener ahí una vocación, ¿no? Vamos a tener ahí, como dije, media docena de plantas donde vamos a registrar alrededor, por ejemplo, una planta de servidores para Apple Intelligence solamente en Houston, en Texas, va a significar un desarrollo de 200, ellos hablan de 250.000 pies cuadrados, ¿no? Esa bendita notación británica, métrica británica. 250.000, vamos a ver, ¿cuánto es eso en una métrica decente? ¿Cuánto es eso en una métrica decente? Vamos a calcular. 250.000 metros cuadrados. Vamos a entrar en un aplicativo. No, no es que no, yo no lo voy a calcular de acá. Voy a entrar en mi aplicativo de conversión. No me crean tan capo. No, vamos a ver. 250. Acá hay un conversor. 150.000, ya son 2,3 hectáreas. No es muy grande la planta, 2,3 hectáreas, pero igual nos parece que es un hito importante, ¿no? Luego, esta planta piensa abrirse en el 2026 y va a ir justamente para los sectores de inteligencia artificial y también para desarrollar proyectos en la nube. Ya, ok, bueno. Michigan, Detroit, va a haber todo una, digamos, horquilla, emprendimiento académico, nada más y nada menos que en Michigan, porque se va a abrir dentro del proyecto el Apple, el Apple Manufacturing Academy, ¿no? Que va a ir básicamente para capacitar en términos de manufactura inteligente, ¿no? Capacitar trabajadores, capacitar operarios, personal, etcétera, en manufactura inteligente. La de Kentucky va a ir dirigida a la producción de vidrio Corning. ¿Qué es el vidrio Corning? No es un vidrio, no es, vidrio Corning no es un vidrio guachafo, no es un vidrio, no es un vidrio Corning, no es un vidrio dulcecito, ¿ya? Es un vidrio que tiene particularidades específicas que están dirigidas al iPhone, al Apple Watch, etcétera, ¿no? Y que tiene que ver con el sector de componentes. En Arizona se va a desarrollar en alianza con TSMC para chips avanzados, ¿no? Y esto evidentemente tiene que ver con el sector de semiconductores, desarrollados, fabricados, ensamblados y soldados al interior, es decir, el melting va a ser al interior de los Estados Unidos. Ojo, ojo, que se ha filtrado a la prensa, y esto es cierto, que dentro de este complejo en Kentucky, perdón, en Arizona, que se va a ejecutar con la alianza, con una fábrica que es TSMC, para chips avanzados, básicamente se va a hacer con dos proveedores del sudeste asiático. Es decir, no es tanto que Apple se ha independizado del todo de, de sus proveedores asiáticos, ojo. Sí, se ha independizado de casi una veintena de proveedores, lo cual está muy bien, ¿no? Porque, claro, una cosa es lidiar con 20 y otra cosa es lidiar con uno, ¿no? Pero no es tampoco que la independencia ha sido total. Se ha quedado con uno o con dos, ¿no? Uno con dos proveedores. Ahora, que va a ser mucho más fácil el negocio con dos proveedores, que va a ser mucho más fácil el desarrollo con dos proveedores de componentes, de chips, de semiconductores, por supuesto que sí, y nadie lo niega. Pero tampoco que nos vendan la idea de que todo va a ser made in USA. No, no, no. También va a haber cosas que van a venir desde el sudeste asiático. Ahora, en Nevada y California se van a producir imanes con MP Materials, ¿no? Que básicamente son tierras raras. Ahí también entra nuevamente proveedores de fuera. Van a tener que importar tierras raras, porque en Estados Unidos no es que sea la economía más pletórica de tierras raras, ¿no? O sea,
las van a tener que traer. Y ya sabemos qué economía es la que produce más tierras raras. China, evidentemente de China no van a traer nada, pero probablemente traigan de América del Sur un poquito, sobre todo el triángulo Chile, Argentina y Bolivia, un poco Perú probablemente, y también un poco el sudeste asiático, incluido la India, ¿no? Como país también productor de tierras raras, si es que me apuran, corríjame ustedes. Y en Oregon, Utah, Carolina del Norte, simplemente son zonas estratégicas, hablarán con los mormones un poquito en Utah, creo que ahí están los mormones, los testigos de Jehová, ¿qué importa? La cuestión es que esto va a servir como un proyecto donde se va a expandir la capacidad de generar sinergias con socios, con proveedores, de cara a desarrollar más proyectos dentro del sector de la manufactura avanzada. Impacto en proyectos y proyección económica. Se plantea, de acuerdo con estrategas de Apple, ¿no? Un impacto sobre la base de qué cosa, sobre la base de alrededor de o por encima de los 20.000 empleos programados o estimados, ¿no? Directos en 4 años. ¿En qué áreas? Ingeniería, inteligencia artificial, desarrollo de software y manufactura, ¿no? Y más o menos para ya de cara a los próximos 10 años o la próxima década, alrededor de 450.000 empleos indirectos a través de proveedores en o al interior de los 50 estados, ¿no? Y como tercer bullet, en términos de empleos y proyección económica, la contribución proyectada al Producto Bruto Interno de los Estados Unidos, al GDP, al Gross Domestic Product, sería mayor a los 100.000 millones de dólares anuales, ¿no? 100 billones con B en escala corta o escala anglosajona al año en el mediano plazo. Ahora, ¿cuáles serían los sectores claves de la inversión? Básicamente serían tres, ¿no? Componentes críticos como vidrio ultra resistente, el famoso vidrio corny o vidrio tiernito, ¿no? Chips, imanes de tierras raras, módulos Face ID. Lo segundo, inteligencia artificial, desarrollo de inteligencia artificial, sobre todo por el lado de servidores para la private cloud compute, ¿no? De nuevo, el desarrollo de qué cosa, desarrollo de no solamente inteligencia artificial, sino tecnología, donde en la nube. Nube. Ok, sigamos. Bueno, la cuestión es que Apple viene a por todas, como dicen nuevamente en España, ¿no? Viene a por todas, ¿no? Y esto es importante, de nuevo decía yo, porque su modelo de negocio contempla, lo dicho, no solamente una dimensión política, sino también geopolítica y geoeconómica, ¿no? Bien, otro sector clave de la inversión es la formación, ¿no? Como ya vimos, Apple apuesta por una suerte de Apple Manufacturing Academy, ¿no? En Michigan, Detroit, ¿no? Y esto también es importante porque la capacitación manufacturera avanzada en Detroit va a permitir sentar probablemente escuela, ¿no? Y esto puede favorecer a una gran horquilla de hogares, sobre todo de bajos a medianos ingresos y sobre todo a chicos o chicas que no han podido acceder a la universidad y que pueden encontrar en Apple una oportunidad para acceder a una especialización, ¿no? Y es importante que sea en Detroit, ¿por qué? Porque Detroit es un estado que hace 30 años viene en picada, viene en bajada. Lo que hace 50, 60 años atrás era la meca de la industria automovilística en los Estados Unidos, Detroit, donde estaba Chevrolet, Ford, etcétera, General Motors, etcétera, de pronto y de la nada se vio pues envuelta en una crisis espectacular. Ahora Detroit tiene una nueva oportunidad con Apple. Bien, ahora Apple, inversión, manufactura, economía, Trump, plantas, empleos, inteligencia artificial, servidores, chips, semiconductores, vidrio Corning, TSMC, tierras raras, materials, aranceles, cadena de suministros, logística, economía estadounidense, política industrial. Bien, todas cosas que nos pueden marear. Lo cierto es que
Apple puede ser una gran oportunidad si es que Estados Unidos puede manejar u operar bien esta oportunidad. No creemos que Apple tenga, digamos, intenciones malas. Simplemente Tim Cook, a través de sus maniobras como CEO experimentado, porque no es jovencito, y eso es una gran cosa. Es interesante cómo, no siendo tan joven, fue llevado a una empresa tecnológica, ¿no? Cuando están de moda, pues, los chicos, los millennials, ¿no? Operando estas empresas tecnológicas y todo, pero Tim Cook ya es mayorcito, ojo, ¿ah? Entonces creemos que es interesante cómo él ha llevado esto a un Tim Cook ha llevado esto a un espacio mucho, muy, me muero por esa frase, mucho, muy interesante, y creemos que puede lograr cosas mucho más interesantes, más allá de su modelo de negocio convenido, mercantilista, porque básicamente mercantilismo es sinónimo de conveniencia, pero más allá de eso puede traer sinergias importantes hacia y para la sociedad estadounidense. Trump, sin quererlo, le ha hecho un bien a la sociedad. Ese es el mensaje. No soy hincha de Trump, no me gusta Trump, no me gusta cómo maneja y cómo está manejando los Estados Unidos. Está convirtiendo a Estados Unidos en un estado prácticamente totalitario, pero por lo menos le han salido al paso empresas como Apple que han hecho de este lío que ha armado Trump algo bueno. Esperemos que sea así. No quiero pecar de ingenuo, probablemente sea así. No lo sabemos aún. Tenemos que ver cómo se va a desarrollar o cómo se van a desarrollar estos proyectos que ha planteado Apple para los próximos, no lo sé, el número que quieran ustedes, 5, 7, 8, 9 años, ¿no? Vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Apple, entonces, está en una etapa 2.0 de su imperio, ha dejado de mirar a China, ha dejado de mirar al sudeste asiático, no sabemos qué va a pasar con los veintitantos proveedores que tenía Apple alrededor del mundo, del planeta. eh, ha apostado por una cantidad increíble de inversión dentro de los Estados Unidos. Sí, lo ha hecho bajo un modelo mercantilista, pero la conclusión es que ese tren que ha significado Apple ha traído coches, ¿no? Que pueden provocar sinergias interesantes al interior, sobre todo de la matriz manufacturera, tecnológica y social de los Estados Unidos, ¿no? En momentos donde los hogares de bajos a medianos ingresos pueden vislumbrar una oportunidad en medio del caos que ha provocado Trump al interior de los mercados, ¿verdad? Ha elevado la inversión Apple a 600.000 millones de dólares, o por lo menos esa es la proyección, y ya sabemos dónde van a estar instaladas las plantas, ya sabemos por qué lo ha hecho, cuántos empleos se va a generar y por qué lo ha hecho bajo la administración Trump. Creemos que Apple ha visto una oportunidad, ha observado una oportunidad, ya le ha dado un buen diagnóstico y le está dando un buen uso a la impericia de Trump. Ese creo que es el principal mensaje que le ha dado Apple al mercado. Le estoy dando un buen uso a la impericia de Trump. ¿Cómo ha premiado el mercado a Apple? Bueno, no lo ha premiado de momento de una manera, pues, digamos, espectacular, ¿no? Apple todavía sigue con horquillas dentro de su valor por acción, muy moderado, no está llegando a los $250 por acción que había llegado o con los que usualmente Apple cotizaba. Todavía le está costando trabajo salir de la zona de los 225, 226, $227 la acción, pero creemos que tarde o temprano Apple va a llegar a un nivel histórico, ¿no? De momento está barata la acción, consideramos que está en todo caso barata, pero a Apple no le interesa. Ya ha dado muestras de que esto no le interesa tanto. Apple está viendo a futuro, está viendo a largo plazo.
¿no? Ni siquiera creemos que le interese Trump. Eso es lo más alucinante. Ni siquiera creemos que le interese Trump, ¿no? Con lo cual volvemos nuevamente al escenario donde Apple está viendo el panorama, perdonen ustedes el cliché, está viendo pues todo el bosque en lugar de ver solamente un arbolito, ¿no? Solamente un arbolito. Bien, eso ha sido de momento todo acá desde Cuaderno de Economía. Quiero agradecer a Williams Spa, ¿no? Mi gran barbería, mi gran peluquería. Williams Spa está en la calle Los Higos, 125 La Molina, espalda del Centro Comercial Metro. Atiende lunes a sábado de 9 a 21 horas y los domingos de 10 a 19 horas. Williams Spa, mi gran barbería. Yo se las recomiendo con todo gusto. Miren esta barba tan hermosa, miren este corte de pelo tan espectacular que me hacen allá. Un gran saludo a Williams Spa de parte mía. Bien, de momento eso ha sido todo por hoy. Espero este podcast haya servido sobre todo para los amantes del mundo de los negocios, a los amantes del mundo de las estrategias de negocios y también para quienes estudian la geopolítica y la geoeconomía al interior del mundo de los negocios. Creemos que es importante. Conmigo será hasta el miércoles con una nueva entrega desde Cuaderno de Economía. Soy Eduardo Recoba y conduzco Cuaderno de Economía, un podcast de economía que habla de eso, de la economía, pero en tu idioma. Nos vemos. Chao.